Hola a todos, en este tutorial crearemos este cuadro de texto personalizado con esquinas redondeadas suaves, además de poder establecer el marcador de posición. Cuando el cuadro de texto está en estado de marcador de posición, el texto debe obtenerse como una cadena vacía, y al insertar caracteres, el texto debe obtenerse de forma natural, ya sea campo de contraseña o no. Bueno, esto es un video extendido a partir del video anterior, donde se creó un cuadro de texto personalizado con estilo cuadrado y subrayado. Además de volver a establecer las propiedades y comportamientos básicas de un cuadro de texto estándar, así que te recomiendo ver el video anterior antes de realizar este tutorial. El cuadro de texto personalizado se creó utilizando un control de usuario y el diseñador, donde solo se agregó un cuadro de texto tradicional. Pues aquí vamos a modificar la propiedad padding, aumentamos el relleno hacia los lados, es decir 10 hacia la izquierda, y 10 hacia la derecha, ya que al tener un control muy redondeado, el texto tiende a estar muy cerca del borde. Bueno, ahora simplemente nos vamos al código. Esto es todo el código que se hizo en el video anterior. Están los campos de apariencia, las propiedades, el evento de pintura y los demás eventos. Entonces, primero haremos que nuestro cuadro de texto tenga bordes laterales redondeados. Para ello, aquí simplemente definimos un nuevo campo de tipo entero, de nombre radio de borde, con un valor predeterminado de 0. Seguidamente creamos los descriptores de acceso get y set para este campo, es decir, generamos la propiedad. Agregamos el atributo de categoría a la propiedad, para agrupar todas las propiedades y así encontrarlo más fácil en la caja de propiedades. Muy bien, antes de establecer el valor, debemos de agregar una condición para que el valor sea mayor o igual a 0, ya que no puede ser un valor negativo. Luego llamamos al método invalidar para volver a dibujar el control con la nueva apariencia. Este método simplemente invoca el evento paint, entonces es aquí donde dibujaremos los bordes redondeados del control. Sin embargo, antes de eso, necesitamos crear un método para crear la ruta de la figura del control con un radio en específico. Para no alargar el video, copiaré este método del control botón personalizado que se hizo también en los videos anteriores. Este método necesita un rectángulo y un valor para el radio, entonces se crea el objeto ruta de gráficos, y se agrega arcos en las 4 esquinas del rectángulo. Entonces simplemente copiamos el método, y pegamos en la clase del cuadro de texto personalizado. Sería mucho mejor crear este método en una clase de extensión o utilidad, para así poder usarlo en cualquier control. Bueno, entonces empecemos a dibujar los bordes redondeados suaves. Primeramente, necesitamos agregar una condición: si el radio de borde es mayor a 1, entonces es un cuadro de texto con esquinas redondeados. Caso contrario, es un cuadro de texto cuadrado o tradicional. Bueno, básicamente en el video anterior se hizo un cuadro de texto cuadrado, entonces simplemente copiamos todo esto donde corresponde. Aquí establecemos la región, con la misma propiedad client rectangle del control de usuario, para así recuperar la forma rectangular cuando el radio de borde sea 0. Y eso es todo en cuanto al cuadro de texto cuadrado o rectangular. Ahora empecemos con el cuadro de texto redondeado. Primeramente, definimos los campos necesarios. Por ejemplo, un rectángulo para las dimensiones del suavizado de borde, que es igual al rectángulo cliente del control. Luego un rectángulo para las dimensiones del borde. Para esto necesitamos reducir las dimensiones del campo anterior, para esto usamos el método inflar y reducimos con el tamaño del borde. Definimos el tamaño de suavizado, que es igual al tamaño de borde, pero si el valor es 0, el tamaño de suavizado debe ser 1 como mínimo. Ahora, utilizando la declaración using, creamos un objeto de ruta de gráficos para el suavizado de borde o contorno. Aquí debemos establecer la ruta con esquinas redondeados, entonces utilizamos el método obtener ruta de figura, que necesita un rectángulo y un radio como parámetros, entonces enviamos el rectángulo de suavizado definido anteriormente, y el radio de borde. De la misma manera que lo anterior, creamos otro objeto de ruta de gráficos para el borde. Como parámetros enviamos el rectángulo del borde, y el radio de las esquinas, sustrayendo el grosor del borde, ya que el tamaño es menor que el suavizado de borde. Luego creamos un objeto bolígrafo para el suavizado de contorno, del mismo color de fondo de su contenedor, con un grosor definido en el campo tamaño de suavizado. De la misma manera, creamos otro objeto bolígrafo para el borde, con el color de borde y tamaño de borde definidos. Muy bien, eso es todo lo necesario. Ahora empecemos a realizar el dibujo del control con bordes redondeados suaves.
El código es similar al cuadro de texto rectangular, entonces podemos copiar, y realizar las siguientes modificaciones. La región del control debe ser igual a la ruta de gráficos de suavizado de borde, ya que este es la ruta del contorno del control con esquinas redondeados. Seguidamente, si el radio de borde es mayor a 15, también se establecerá una región redondeada al cuadro de texto interno. Para los ajustes de este control de usuario, el cuadro de texto no necesita tener una región redondeada si el radio de borde es menor a 15, ya que la propiedad padding del control de usuario se encarga de centrar el cuadro de texto interno. Bueno, establecemos el modo de suavizado en anti-alias. El alineado del bolígrafo borde en centrado. Y si el cuadro de texto está enfocado, cambiamos el color del bolígrafo a color de borde enfocado. Muy bien, para el estilo subrayado. Aquí dibujamos la ruta del suavizado de contorno de borde, entonces simplemente enviamos como parámetro el objeto ruta de suavizado y bolígrafo de suavizado. Luego dibujamos el borde del estilo subrayado, que simplemente es este código de abajo. Sin embargo, aquí cambiamos el suavizado de pintura a ninguno, ya que quiero que la línea se dibuje nítidamente sin suavizado. Bueno, ahora para el estilo normal rectangular. Es de la misma manera que la anterior, aquí la diferencia es que este estilo sí tiene el borde en todo el contorno, entonces dibujamos el borde con la ruta y bolígrafo creados anteriormente. Muy bien, y eso es todo en cuanto a la apariencia del borde y suavizado de contorno de un cuadro de texto con esquinas redondeados. Ahora ya solamente falta implementar el método establecer la región redondeada del componente cuadro de texto. Declaramos un campo de tipo ruta de gráficos. Si el cuadro de texto personalizado es multilínea, establecemos la región redondeada del cuadro de texto. El tamaño del radio de borde será igual a la resta del valor del campo de radio de borde y tamaño de borde. Pero si el cuadro de texto personalizado no es multilínea, el tamaño del radio de borde será igual al tamaño de borde multiplicado por 2, ya que no es necesario que el cuadro de texto interno tenga un radio de borde considerable o cerca al radio de borde definido. Además, el verdadero inconveniente es que el cuadro de texto interno es muy delgado, y no soporta un valor que sobrepase sus límites, o al menos no tiene una buena apariencia. Bueno, eso es todo para tener un cuadro de texto personalizado con esquinas redondeadas. Para guardar los cambios construimos el proyecto. Genial, funciona correctamente. Muy bien, ahora crearemos propiedades para establecer el marcador de posición. Para ello volvemos al código. Declaramos un campo para el color del marcador de posición, y otro campo para el texto del marcador de posición. Para esta funcionalidad, también es necesario un campo para guardar el estado del marcador de posición, y un campo para determinar si el cuadro de texto es un campo de contraseña, y así mostrar o ocultar los caracteres según sea el estado del marcador de posición. Ahora creamos las propiedades del marcador de posición, y realizamos los siguientes cambios en las propiedades. Modificamos la propiedad passwordchar con el campo creado anteriormente, ya que para este caso no es buena idea establecer el campo de contraseña del cuadro de texto de manera directa. También modificamos la propiedad texto. En el descriptor de acceso get, si el estado es marcador de posición, simplemente retornar una cadena vacía. Caso contrario retornar el texto.
En el descriptor de acceso set, estableceremos el marcador de posición si es el caso. Crearemos este método más adelante. En la propiedad color del marcador de posición. Si es un campo de contraseña, establecemos el color de texto para la previsualización. Finalmente, en la propiedad texto de marcador de posición, asignamos una cadena vacía al cuadro de texto. Establecemos el marcador posición mediante un método. Bueno, este método se ejecutará siempre en cuando que el texto del cuadro de texto sea nulo, o tenga espacios en blanco, y tenga un texto de marcador de posición asignado. Entonces, cambiamos el estado del marcador de posición. Establecemos el texto del marcador de posición al cuadro de texto. Establecemos el color del marcador de posición al cuadro de texto. Finalmente, si el cuadro de texto es un campo de contraseña, desactivarlo para mostrar el texto del marcador de posición. De la misma manera, creamos un método para quitar el marcador de posición. Aquí simplemente invertimos los cambios hechos en el método anterior. Muy bien, finalmente invocamos estos métodos desde el evento EnterElif del cuadro de texto. Bueno, y eso es todo, puedes agregar más propiedades de apariencia o funcionalidad. Y en caso que suceda algún inconveniente, puedes ajustar los parámetros, o crear una nueva solución. Suele suceder que al crear nuevas propiedades, estos no se reflejan en las propiedades de los controles agregados con anterioridad. Para solucionar el problema puedes limpiar el proyecto y volver a construir, o cerrar Visual Studio, o en este caso simplemente borrar el control y volver a agregarlo, ya que solo tengo dos controles agregados y no tiene algún efecto negativo. Pero eso solo sucede a veces, ya que normalmente los cambios se guardan en todos los controles. Muy bien, el marcador de posición está trabajando perfectamente. Ahora haré algunas pruebas para determinar si el texto se obtiene correctamente. Genial, cuando el estado es marcador de posición, el cuadro de texto retorna una cadena vacía. Caso contrario devolverá el texto. Ahora, si escribo un texto igual al marcador de posición, este me debería devolver el texto, ya que el estado no es marcador de posición. Muy bien, todo está trabajando bien. Bueno, eso es todo en este tutorial, espero que les haya gustado y les servido de algo. Adiós y hasta el próximo video.